Muy bien, ¿qué tal si oramos? Que el Señor nos hable esta mañana. Sé que cada uno siempre tiene la expectativa de que Dios nos diga algo de lo que queremos de pronto que nos diga, y bueno, Él siempre quiere decirnos lo que Él quiere decirnos a cada uno. También saludamos a los que están en casa, qué bueno que estén aquí, que Dios los bendiga. Señor, gracias te damos por esta mañana, por bendecirnos, por tu fidelidad con nosotros, con este lugar, por permitirnos adorarte, Señor, exaltar tu nombre, y por permitirnos estar aquí hoy desafiados como lo hemos hecho este año, de ser la luz del mundo en este lugar. Tú nos llamaste, Señor, a ser la luz del mundo y queremos serlo, Señor. Ayúdanos cada día, a quienes estamos aquí, quienes están en casa, que cada momento, en cada lugar donde estemos, en cada circunstancia, podamos ser luz para este mundo que está en tinieblas, oscuras tinieblas y penumbra, y que necesitan que la luz que somos nosotros brille para este mundo, Señor. Háblanos con tu palabra, te pedimos, bendícenos a cada uno de nosotros, quienes estamos aquí, quienes están en casa, quienes verán esta grabación, que tu palabra, Señor, llegue a cada uno como tú quieres, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente ustedes habrán escuchado en sus cursos de historia y todo esto, de historia sagrada y todas estas cosas, que durante siglos en la cosmovisión cristiana, en la cosmovisión o en la óptica cristiana, se exaltó la pobreza por siglos. Y el que era pobre era sinónimo de espiritualidad. El rico no tanto, porque el rico andaba pendiente de sus cosas y ese no era tan espiritual. Y así se interpretaban diferentes textos, ¿no? De cómo para afirmar que el pobre estaba cerca del reino de Dios, y por ejemplo, aquel texto que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y todas siguen interpretándolo de esa manera, porque el pobre estaba más cerca del reino de los cielos que los ricos, y de ahí surgieron movimientos monásticos donde se hacían votos de pobreza para ser más espirituales. Eso se mantuvo durante siglos. Y una de sus figuras más destacadas, ¿recuerdan quién es? Francisco de Asís, exactamente, ¿no? Quienes eran como él eran considerados como santos. Los que tenían plata eran pecadores. Pero lo curioso de esto es que hace escasamente 50 años, el cristianismo, que ya más tiene que ver más con nosotros, hace unos 50 años aproximadamente, haciendo también interpretaciones equivocadas de muchos textos de la Escritura, como lo hicieron en el pasado para afirmar lo de la pobreza. Nos fuimos al otro lado y afirmábamos que un sinónimo de espiritualidad era ¿qué? La prosperidad. Increíble, ¿no? Como que la Biblia da para todo. Antes, por siglos, dijeron que ser pobre era espiritual, y hace 50 años empezaron a decir, y quizás es uno de los movimientos más fuertes en nuestro grupo, pues, de iglesias cristianas, que ahora el sinónimo de espiritualidad es aquel que tiene, ¿no? La abundancia se mostraba como una forma de decir que Dios me ha bendecido. ¿No han escuchado ustedes? O ustedes lo habrán dicho, mira a esta persona, ¿cómo la ha bendecido Dios? Mira el carro que tiene, mira la casa que tiene, ¿cómo la ha bendecido Dios? Y como que reducíamos la bendición de Dios a lo puramente material. La pobreza era más bien vista, o sigue siendo más bien vista hoy en día en algunos lugares, como falta de fe. Usted no tiene, es que le falta fe, ore con fe, declare, decrete, siembre, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y hasta llegamos a extremos para decir, es que si Dios no lo prospera a usted y no lo bendice, algún pecadillo oculto debe tener por ahí. Y claro, además de pobre, con cargo de conciencia, porque no, terrible, ¿no? Empezamos a ver cuál es el pecado que impide que yo tenga esa prosperidad. Sí, le falta ayuno, seguramente, bueno, darse contra las paredes, no sé. Sin embargo, hay muchos pobres que confían tanto en las riquezas como en los ricos. Y esos tienen una actitud de envidia por lo que otros tienen, y los ricos fundamentan su fe o su vida en las cosas materiales. Y en ninguno de estos casos podemos decir que hay más espiritualidad que en el otro, como se ha querido mostrar. Pero algunos incluso dicen que la Biblia habla más de plata que cualquier cosa, dicen por ahí algunos, ¿no? Pero la Biblia nunca enseña, aunque sí habla de posesiones materiales, que la pobreza sea algo bueno o que la riqueza sea algo bueno, y tampoco malo. Entonces, para que no agarren esas posiciones tan extremas, ¿no? Ni la pobreza ni la riqueza son una garantía de espiritualidad.
Si alguien le dice así, mire, es que yo sí soy espiritual porque vea todo lo que tengo, o porque de pronto no tengo nada, pero soy muy espiritual, míreme la cara. No hay mérito ni ventaja en ser pobres. La pobreza no garantiza espiritualidad y tampoco la riqueza. Sin embargo, y aunque esas dos formas de interpretar los textos bíblicos que tristemente tuercen la escritura, sí hay una forma de pobreza que es una muestra de espiritualidad. Esa pobreza es la que Jesús dijo, ustedes recuerdan, ya ustedes lo dijeron, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los dueños del reino? Los pobres en espíritu. Y es también dado para interpretarse de muchas maneras. Hoy quiero que entonces, y a partir de hoy, que estudiemos algo que nos hemos propuesto este año, ser la luz del mundo. Y ser la luz del mundo y la sal de la tierra comienza precisamente con esas bienaventuranzas. Tenía un sentido claro, ¿no? Ser la luz del mundo comienza con ese carácter que demuestran las bienaventuranzas, y quiero que comencemos hoy por los próximos domingos estudiar cada una de ellas. Entonces Mateo, ustedes ya no necesitamos ni leerlo, ustedes lo saben de memoria, Mateo 5:3. Ahora, sí cabe, porque lo vamos a leer en la versión, nueva versión internacional, y ya lo voy a decir por qué. Nosotros hemos acostumbrado a leer la Reina Valera, pero esta Biblia, nueva versión internacional, dice de la siguiente manera: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, dice. Aquí no dice bienaventurados, sino dichosos. Y vamos a ver por qué cambia la cosa, y lo vamos a ver en un momento, ¿no? Jesús está comenzando uno de los sermones, quizás el sermón más impresionante, más profundo, más aplicable de todo su ministerio, que es el Sermón del Monte, y comienza precisamente con esas palabras, afirmando. Lo curioso es que empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Y ahí dice que todo aquello que en el mundo nos hace desdichados, infelices y desafortunados, en el reino de los cielos nos hace dichosos, afortunados, bendecidos y dignos de felicidad. Noten esto, ¿no? Para el mundo, alguien que es pobre en espíritu, afligido o que llora, manso o apacible, hambriento y sediento, compasivo, puro de corazón, pacificador o perseguido, no es nada que haga feliz. ¿O quién es feliz que lo persigan? Ay, sí, persígame, es que ese es mi deporte favorito, ¿no? Llorar, no, es que yo lloro, a mí me gusta, me siento feliz llorando, ¿no? Esas son cosas que el mundo no quiere, que no busca, que evita. Son características que la gente del común no anhela tener, definitivamente. Nadie quiere ser alabado por eso, y como digo, mejor lo evitamos. Yo evito eso, ¿no? Las bienaventuranzas están enfocadas en la generalidad de los discípulos cristianos, están enfocadas en ellos. Jesús viene hablando a la multitud y aquí saca a sus discípulos y les enseña acerca de esto que es las bienaventuranzas. O al menos es el ideal que el Señor quiere de sus discípulos, esos que estaban en aquel tiempo, y nosotros también hoy en día. Esas cualidades que se elogian en las bienaventuranzas son cualidades espirituales, y que la bendición que promete, porque en cada una de ellas hay una bendición que se da para eso, ¿no? Entonces, me cuidé de decir la palabra que casi me equivoco ahí, no son recompensas, sino son regalos. Porque listo, entonces los dueños del reino se lo ganaron por ser pobres en espíritu. No, no se lo ganaron. Ellos no se ganan nada. Eso es un regalo que Dios les da. Que tengan en cuenta que es muy importante eso, ¿no? Son dones gratuitos imposibles de ganar. No son recompensas que se ganan con el esfuerzo propio. Tengan en cuenta que es muy importante. Ser la luz del mundo, brillar en la oscuridad o resplandecer, como hemos venido hablando estos últimos domingos, es estar dispuesto a hacer, decir, pensar y actuar lo que es contrario para el mundo. Recuerda esto. El mundo no alaba a los que son mansos, ni a los que son humildes, ni a los que son perseguidos, ni a los pacificadores, ni a los que aman la justicia. El mundo no alaba a esos. Pero como cristianos, si queremos brillar y ser esa luz que Dios quiere que seamos, tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que va en contra de lo que el mundo enseña, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cierto? Que sean diferentes, no se conformen al mundo, no sean iguales al mundo,
sino que sean diferentes. Aquí estamos en Mateo 5, 3, pero unos versículos atrás, en el capítulo 4, en el versículo 17, no lo busquen, dice, Jesús empieza, la enseñanza empezó con esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, uno dice, bueno, cuando Jesús empieza con eso, la gente que está ahí, si fuéramos nosotros, diríamos, bueno, listo, si eso es así, ¿qué hay que hacer? Y entonces Jesús empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Eso es lo que enseña con las bienaventuranzas. Veamos dos cosas, porque de hecho las bienaventuranzas están en dos cosas, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del reino? Los que son pobres en espíritu. ¿Y qué recibirán ellos como regalo? Recibirán el reino. Veamos primero lo de dichosos los pobres en espíritu. Aclaremos la palabrita, ¿no? No es pobres de espíritu, sino pobres en espíritu. Y vamos a ver por qué, ¿no? Ahora, debemos comenzar por aclarar, y por eso les decía que esta Biblia, esta versión es mucho más acertada, que el término que se traduce para bienaventurados que hemos aprendido nosotros, en el griego es makarios. Pero lo increíble de esto es que ese makarios no es ser felices, o como he escuchado, como seguramente ustedes han escuchado muchas veces, bienaventurados es doblemente felices. No, no es eso. Como se dice por ahí, no es eso, no significa eso. Makarios, la mejor traducción es dichosos o bendecidos los que son pobres en espíritu. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué relevancia tiene eso, no? Por una sencilla razón, cuando habla de dichosos o felices, no es un sentimiento. Porque algunos piensan, no, es que yo soy feliz, yo me siento tan feliz cuando me persiguen, yo me siento tan feliz cuando lloro, yo me siento tan feliz cuando soy manso y todo el mundo me la monta, soy feliz con eso. No, nadie es feliz de eso. Nadie es feliz, ¿no? Dichoso no es un estado de ánimo, ni una emoción. No es que me siento feliz porque soy pobre o porque soy afligido, hambriento, sediento. Eso sería más bien como masoquista, ¿no? En este caso, esa palabra makarios, ser dichoso, no es la forma como yo me siento, sino la forma como Dios me ve. Cambia radicalmente, ¿no? No es como yo me siento, sino como Dios me ve. Porque yo, seguramente, ojalá que nunca me ha pasado, pero si llegara a pasar, dice, bienaventurados los que son perseguidos. Ay, yo me siento feliz perseguido. No. Seguramente me voy a sentir asustado, triste, frustrado, quién sabe qué más, pero es como Dios me ve, porque Él sabe que soy perseguido por su nombre. Y en esa medida es cuando me dice, usted es dichoso, porque usted será bendecido. ¿Sí es claro eso para ustedes? Entonces no es un estado de ánimo, no es eso que decía, es que somos doblemente felices, nada de eso, ¿no? Entonces en este caso, dichoso es la forma como Dios nos ve, cómo nos considera cuando por medio de su Espíritu desarrollamos cada una de estas características que están aquí en las bienaventuranzas. Son dichosos porque a cada uno de ellos el Señor les dará algo, recibirán del Señor un regalo de gracia. Son dichosos por lo que Dios les dará, esa es la dicha, por lo que Dios nos otorgará en su soberanía. Ahora, ser pobre en espíritu entonces es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota, dice John Stott, nuestra bancarrota espiritual delante de Él. Que cuando usted llega delante de Dios dice, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Pues somos pecadores, y un pecador que merece, lo único que merece que es el juicio de Dios, el castigo de Dios, no más. No tenemos nada que ofrecerle a Él para que nos dé algo, nada, absolutamente nada. Nada que nos justifique delante de Él, eso es ser pobre en espíritu. Con lo cual, no podemos ofrecer nada para comprar su perdón o comprar su amor, absolutamente nada podemos hacer nosotros. Todo lo que pueda hacer un pobre en espíritu es sencillamente clamar a Dios con la seguridad de que Dios lo oirá, lo escuchará. Eso es. Eso es lo que el Señor espera de alguien que es pobre en espíritu. Ser pobres en espíritu no quiere decir que debamos ser desconfiados, nerviosos, tímidos, débiles, flojos, serviles o sin iniciativa. Eso sí es ser pobre de espíritu, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que tienen personalidades así. Son así, nerviosos, son tranquilos, son calladitos, no imponen su presencia, siempre se ponen en segundo lugar, porque así nacieron, esa es su personalidad, su carácter, no sé. Esa no es pobreza en espíritu, eso es pobreza de espíritu. Ser pobre en espíritu entonces es estar vacío,
sin egoísmo, sin arrogancia, sin altivez, sin orgullo. Los que son pobres en espíritu son los que no dependen de sí mismos. Y aquí entramos a un punto crítico, porque esto va en contravía de lo que exalta el mundo hoy. ¿No has escuchado a la gente que dice, no, yo no creo en nadie, yo creo en mí mismo? Yo creo en mis capacidades, ¿cierto? Yo no creo en nadie más, ¿cierto? Ahora, no es que no tengamos capacidades, pero no podemos confiar 100% en eso. O como leía el texto Pili ahora de Jeremías, ¿no? Que dice, no, yo confío solo en mi corazón. Cuando tú lees Jeremías 17, que dice que el corazón del hombre es perverso, ¿no? Por favor, dice, como que no es un buen consejero, ¿no? Entonces los pobres en espíritu no son los que dependen de sí mismos, porque el mundo siempre dice, no, cree en ti, lo importante es lo que tú hagas, nada más, ¿no? Exalta la personalidad, la autoconfianza, la seguridad, porque quienes sobresalen así son los que conquistan el éxito. ¿Noten ustedes la contradicción aquí? O la paradoja, no sé. El mundo dice, para que tú conquistes el éxito tendrás que ser confiado en ti mismo, tener una seguridad en lo que haces, tener capacidad y todo esto. Y el Señor dice, para poseer el reino, ¿qué tienes que ser? Nadie. Nada. Ser pobre en espíritu, no poseer absolutamente nada. En este mundo, el reconocimiento se le da a aquellos que tienen una personalidad firme, autoconfianza, seguridad, y que como probablemente con eso poseerán el éxito, y algunos pensarán que van a poseer el reino de los cielos. Y déjenme decirles que la iglesia no es ajena a esto. Ustedes, me gustaría que algún día fueran, quizás Luis se identifica conmigo, cuando uno va a reuniones de pastores. Es increíble eso, porque ¿a quién exaltan? Al apóstol, al que tiene la iglesia más grande, ¿cierto? Ay, y decimos, pero un momentico, ¿y este man cómo fue que logró eso? ¿Qué éxito? Que nos cuente su éxito, ¿no? Bueno, ¿eso fue éxito de él o del Espíritu Santo? Porque aclaremos la cosa, ¿no? Y hemos caído igual en eso, ¿no? Igual que el mundo, aquí exaltamos al que es firme, al que tiene éxito y todo esto. El Señor dice absolutamente nada de eso, ¿no? Y aunque esas cosas no son malas en sí mismas, aclaremos esto, que usted la tiene, está bien. Puede ser que esas cosas que yo tengo, que son mi seguridad, mi firmeza, mi personalidad, pueden llevarnos a compararnos con las demás personas. Cuando habla de pobreza en espíritu, es aquello que yo me vacío completamente, porque nada de lo que me hace grande delante de la gente me hace grande delante de Dios, absolutamente nada. Y el mejor ejemplo de esto, lo voy a leer, si ustedes tienen su Biblia ahí, está ahí en Lucas, un texto, una parábola que el Señor enseñó muy interesante, muy chévere, muy sencilla. Lucas capítulo 18, versículo 9. Ustedes seguramente la van a recordar ya mismo, porque tiene que ver con esto. Es como que si uno dice, bueno, usted quiere saber qué es pobre en espíritu, léase esto y aprenda eso, dice el versículo 9 de Lucas 18. Algunos que confiaban en sí mismos, note esto, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, publicano. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador que está aquí al lado, este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ese no fue capaz ni de acercarse al atrio, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, dice Jesús, que el publicano, recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted no había entendido nunca lo que significa ser pobre en espíritu, ahí está de la manera más sencilla. Delante de Dios yo llego y el Señor me dice, ¿qué me tienes que ofrecer? ¿Tú qué dices? Nada, Señor, lo único que tengo es pecado en mi vida. Eso es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo,
Significa que tenemos conciencia de que no somos nada delante de Dios, de Él, de la presencia del Señor. Delante de Él nada podemos hacer, ni producir por nosotros mismos absolutamente nada. La pobreza en espíritu se mide delante de Dios, de la presencia de Dios y no delante de los hombres. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando a veces decimos, no, es que ese es un pobre de espíritu, le falta espíritu. Puede ser que sí, para iniciativas, pero delante de Dios puede ser que sea un dueño del reino de los cielos, te digo. Ese que nos parece que es pobre de espíritu, en el reino de los cielos puede ser que sea los dueños y nosotros no estamos por fuera, ¿no? Entonces lo primero, ¿no? Ese es ser pobre. ¿Y cómo es que es eso del reino? Benditos los del reino. Ya aquí, recuerden, ya no decimos bienaventurados, sino bendecidos los que son dueños del reino. Ser dueño del reino de los cielos, como todas las promesas que vienen en estas bienaventuranzas, son, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuándo es eso? ¿Aquí o al futuro? Pues los teólogos se han puesto de acuerdo de decir, es aquí y en el futuro. Porque algunos dirán, no, entonces si yo soy dueño del reino de los cielos, pues cuando me muera qué alegría, pero de aquí sigo entonces siendo pobre en espíritu, perseguido, manso, llorón, bueno, todo eso. No, es para acá y también para el futuro. El reino de los cielos, de hecho, ustedes seguramente cuando leen los evangelios se dan cuenta que el tema central de Jesús, ¿cuál fue? El reino de los cielos. Y compara, el reino de los cielos es semejante a, y todo el tiempo habla, porque ese era el tema que él había venido. Y de hecho, la gente en aquel tiempo esperaba un reino que lo sacara de la esclavitud del reino de los romanos. Y él dice, les voy a hablar de este reino, les habló de todo y los llevaba al punto donde él era el rey que iba a conquistar ese reino, y no solamente él, sino él con ellos juntos, ¿no? El reino de los cielos entonces es lo más valioso que podemos recibir, y por eso para poseerlo debemos estar totalmente vacíos de aquellas cosas que impiden que Jesús llene todo en nosotros. Si tú quieres recibir el reino, ser dueño del reino de los cielos, tienes que vaciarte de todo aquello que impida que tú puedas poseer el reino de los cielos. Muchas personas, actitudes, posesiones, no sé qué cosas. Cualquier cosa, tenemos que delante de Dios vaciarnos de eso para que el Señor nos llene. Ya que ser pobres en espíritu no nos permite tener nada delante de Dios, ningún mérito para ofrecer, poseer el reino de los cielos, ser dueños del reino, es una recompensa, y como decía ahora, perdón, no es una recompensa, es un regalo que el Señor nos da. Es algo que podemos adquirir solo porque Dios lo otorga. Recuerda esto, no es algo que tú ganas, porque a veces pensamos en eso, no, es que yo me lo gané, yo me gané el reino, Señor. No, tú no te ganaste nada, Dios te lo regaló. Ser dueños del reino de los cielos o ser bendecidos, como dice esta versión, es como dice, mire lo que dice Isaías 57, que es muy interesante. Versículo 15, Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que está diciendo ahí no es otra cosa que el Señor, el privilegio. ¿Y por qué? Porque es que podemos ser dueños del reino de los cielos, es que aquel que es pobre en espíritu, que es humilde, Dios viene y habita con esa persona, convive con él. ¿Saben ustedes que dice que Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios? El Señor no puede habitar con los soberbios, Él habita con los humildes, con los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu, poseer el reino de los cielos, promete el Señor que tendrá comunión con ellos. Siempre, siempre vivirá con ellos, les dará vida, les reanimará en el espíritu y los alegrará cuando tengan el corazón quebrantado, dice ahí. Eso es lo que hace el Señor con aquellos que son pobres en espíritu, y eso es lo que significa ser dueños del reino de los cielos. En otras palabras, los pastoreará, los cuidará y los acompañará. ¿Cuántos a veces deseamos eso, no? Que el Señor esté cerca de mí. Pues si yo quiero que el Señor esté cerca de mí, que me permita estar en su presencia, en su reino, ¿cómo tengo que hacer? Sencillamente tengo que ser pobre en espíritu. No hay otra manera, ¿no? Ser dueños del reino de los cielos para los pobres en espíritu también significa que entran a ser parte de los planes de Dios. Jesús vino a predicar del reino y a establecer su reino, aquí y ahora. Y para eso necesita
o nos da el privilegio de participar más bien. Yo no sé si nos necesite, quizás no, pero nos da el privilegio de participar de ese reino. Y hay varios ejemplos, ustedes han conocido alguno. Uno de esos clásicos es Moisés, que empezó a ser parte de los que cumplen los planes de Dios para su reino, ¿no? Moisés es un ejemplo porque tuvieron que pasar 40 años para que el altivo Moisés, el que se creía que era el libertador de Israel, pasara 40 años en el desierto para que cuando el Señor se le apareciera y le dijera, ahora quiero que vayas. Dice, no, Señor, te equivocaste. 40 años atrás yo era, pero ahora no, Señor, ahora no, te equivocaste de persona. Yo no soy nadie, no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? Es que así es que te necesito. Tú eres el que necesito. Pobre en espíritu, eres tú. Y recuerdan cuando le dice, Señor, yo no, ¿quién soy? Dios, no importa quién sea usted. Lo importante es quién soy yo. Eso es ser pobre en espíritu. Pero bueno, a Moisés le costó 40 años. Dice en Hechos 7, cuando Esteban cuenta toda la historia y habla de Moisés, dice, él creía, dice que era poderoso en palabra, no, el hombre era, porque fue criado en todo lo de Egipto. Y él dice literal, él creía que él era el libertador de Israel y por eso tomó acciones para matar al egipcio que maltrataba al judío. Y sí era libertador, pero no en esas condiciones. Necesitaba ser llevado a la pobreza espiritual mínima, que cuando se encontró con el Señor frente a la zarza, lo único que pudo fue adorarlo y reconocerlo. Eso es pobreza en espíritu. Cuando el Señor dice, ahora sí te necesito, ahora sí te puedo usar, porque en ti no hay nada. Y como te necesito, te voy a dar todo. Eso es ser parte o ser reino del reino de Dios, ¿no? Ya no hay arrogancia, ya no hay autosuficiencia, ya no hay orgullo. Sus planes de ser libertador de Israel ya no valen nada. Solo cuando Moisés no valía nada, y lo curioso es que una cosa que encontré alguna vez y que ustedes habrán escuchado, cuando el Señor lo encuentra en el desierto, Moisés está pastoreando ovejas del suegro. Y dice por allá en Génesis 45, creo que es, dice que para los egipcios ser pastor de ovejas era abominación. ¿Ustedes se imaginan esto, lo que sentía el pobre Moisés en el desierto? ¿Qué dirán los egipcios con los que crecí en la universidad, los que me oían hablar a mí, que estoy pastor de ovejas, soy lo más malo de nada? Pero ahí era donde el Señor lo quería encontrar para decirle, ahora sí, que eres pobre en espíritu, me vas a servir a mí, porque eres parte de mi reino. Eso es ser pobre en espíritu. Otros personajes como Gedeón, como Jeremías y el mismo apóstol Pablo reconocieron su pobreza espiritual al considerarse incapaces. Gedeón dijo, Señor, no, yo soy pobre, soy muy muchacho, soy muy joven, mi familia es pobre, la más pequeña. Y Jeremías dijo lo mismo, y de alguna manera el apóstol Pablo también, cuando cae en el camino a Damasco, dice, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? El hombre era altivo y ese sí fue insofacto que cambió de una vez, ¿no? Reconocieron su incapacidad para hacer lo que Dios los llamaba a hacer para su reino. Pero así era que el Señor los quería, los necesitaba. Ahora tú haces parte del reino, ahora te pertenece el reino. Así, incapaces, inseguros de sí mismos. Así era que Dios los necesitaba para poseer el reino de los cielos. Todo lo harían en el poder de Dios y no en sus capacidades, no en su seguridad de sí mismos. No, nada de eso, no. Isaías es otro ejemplo. Ustedes le han leído el capítulo 6 de Isaías. Cuando tiene la visión del trono de Dios, y seguramente una piensa, como me gustaría ver esa visión de Isaías, ¿no? Lo que a veces no exaltamos el hecho de que cuando, como Isaías, nos vayamos a ver delante del trono de Dios, ¿sabe qué se va a ver en nosotros? Ahí viene, nuestro pecado. Dice Isaías que cuando vio el trono de Dios, la belleza de los querubines y los ángeles que volaban, lo único que pudo decir Isaías, ay de mí, que soy un hombre que habita en medio de un pueblo que es inmundo de labios. Cuando uno se confronta con la grandeza y la belleza de Dios, lo que se va a ver en nosotros no es la buena papa que es usted, sino lo malo que es usted. Pero tranquilo, siempre digo esto, no se preocupe por eso, porque cuando el Señor vea lo que nosotros somos y lo reconozcamos delante de Él, el Señor nos va a cambiar. Igual le pasó a Pedro cuando en la pesca milagrosa aquella, ¿recuerdan ustedes?
Cuando vio el poder, cuando pescaron eso que nunca habían pescado, dice que Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y enseguida el Señor le dice: qué bien, así es que te quería, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo, Pedro le siguió. Yo creo que es suficientemente claro lo que significa ser pobres en el espíritu y pertenecer al reino de los cielos, ¿cierto? Es suficientemente claro, es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Yo escucho a veces personas que dicen: es que mira, hay una gente que es tan buena, son tan elocuentes, tienen tantas influencias, son tan distinguidos, son tan amables, una persona que es que lo único que le falta es ser cristiano, es que, mejor dicho, esa persona sería maravillosa en esa iglesia. No se preocupe, al Señor no le interesan ellos, o sí les interesa, pero no les interesa lo que tienen ellos. Al Señor le interesa lo que no tienen, que se vacíen de eso, porque les dará absolutamente todo, todo, todo. A veces pensamos que es así, ¿no? Que yo tengo tantas capacidades y cosas que porque el Señor no me usa a mí. Como me dijo una vez alguien por ahí, me dijo: ¿y usted por qué es que no me pone a predicar a mí, pastor? ¿Por qué pone a otros? Bueno, dije: empezaste mal. Y ni qué decir del mismo Jesús, quien admitió que el Hijo del Hombre nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso mismo hace. En él había una dependencia total del Padre. Nada podía hacer Jesús, absolutamente nada, solo, porque dependía completamente del Padre. Por eso él se apartaba de la gente y dedicaba horas y noches a la oración para estar con el Padre, para disfrutar del reino de los cielos. Estaba con él. Eso nos lleva nosotros a pensar: ¿qué tanto pasamos nosotros en la presencia de Dios disfrutando de ese reino de los cielos? Y a veces lo hacemos es como siempre: no, es que lloro cuando me estoy afeitando, no, es que yo cuando voy manejando. No, tienes que renunciar a todo para dedicarle ese tiempo a Dios. 10 minutos por lo menos, no sé, media hora, los que puedan más, y si puede más, ¿no? Los pobres en espíritu somos dueños del reino y somos benditos porque lo disfrutamos aquí y ahora de la presencia constante del Señor. Por eso brillamos y resplandecemos como la luz del mundo. Esa es la manera como podemos, si yo quiero resplandecer, lo hemos dicho también estos domingos, si yo quiero resplandecer, si quiero que la luz se refleje en mí, ¿qué tengo que hacer? Estar cerca de la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Todo el tiempo, en la medida que pueda, todo el tiempo debo hacerlo, ¿no? Ser la luz del mundo comienza por reconocer nuestra total y completa necesidad de Dios. Necesito completamente de Él. Y ojo con esto, porque algunos dirán: sí, yo sé que es así. ¿Y cuándo lo busca? No, cuando lo necesito. Cuando ya no pude más lo busco. No, es que si uno quiere que lo busque como la última opción, sino como la única opción. Eso es pobreza espiritual, porque no tenemos nada y necesitamos todo. Si no entendemos esa urgencia de Dios, si lo dejamos para cuando tenga tiempo, cuando no esté muy ocupado, para cuando nos acordemos de que estoy en problemas, ahora sí me tocó reconocer a Dios. Nunca poseeremos el reino de los cielos. Si es así, nunca será. Todos tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos recursos, tenemos capacidades, pero ninguna de ellas nos sirve cuando estamos delante de la presencia de Dios. Ninguna. Quizás la única cualidad es decirle al Señor: Señor, soy pecador. Ser honestamente: Señor, soy honesto delante de ti y soy pecador. A la gente la puedo engañar, pero al Señor no. Y como digo, el Señor no nos va a sacar en evidencia, así sea. Estos días hablamos con los hombres el martes, ¿no? Dios nunca va a sacar aquello que hablábamos hace 8 días, esos oscuros rincones, no lo saca a la luz. Pero hay otro que si de pronto usted lo avergüenzan con que sacaron a la luz sus rincones oscuros, no es el Señor, es el acusador. Ese que le dice: tranquilo, hagamos esto y no se lo contemos a nadie. Eso queda entre nosotros, rincón oscuro. Pero de pronto lo avergüenza y lo muestra todo. Dice: eso sí, ¿quién lo mandó? Él gana con cara y con sello. Nosotros estamos aquí porque, al igual que todos esos personajes bíblicos y esos que mencioné, y hay otros, Jesús nos ha escogido para ser parte de aquellos que establecen su reino. Somos parte del reino de los cielos. Por eso el Señor dijo: cuando usted ore
venga tu reino. Cuando usted dice, venga tu reino, está diciendo, Señor, cuenta conmigo para establecer tu reino. Yo estoy listo para eso. Y al igual que los discípulos, debemos reconocer, como Pedro y como otros, que somos pecadores, porque así es como somos útiles en los planes de Dios y brillaremos con luz y no con la luz de nuestra humanidad. Hay gente que brilla con luz propia, ¿no? Sí, y tienen cualidades, gente honesta, gente buena y todo eso. Pero el Señor quiere que brillemos con la luz de Jesús y no con la propia. Nosotros no podemos pasarnos la vida siguiendo a Jesús de lejos, ¿no? Siempre me impacta eso, cuando arrestan a Jesús, dice literal una expresión que es lapidaria, y Mateo seguía a Jesús de lejos. ¿Cuántos nosotros nos pasamos años siguiéndolo de lejos? Y lo buscamos cuando lo necesitamos nomás, ¿no? Lo que el Señor quiere es que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que le demos la prioridad para que nos llene cada día de Él y podamos brillar en este mundo de tinieblas para que su reino sea establecido. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos un momento. Yo no sé si usted quiere hacer algún pacto con el Señor y decirle, Señor, yo quiero depender de ti, Señor. Soy de los que te he buscado solamente cuando me conviene, cuando te necesito, pero quiero, Señor, buscarte de verdad. Reconozco, Señor, que te necesito. Y que no solamente te necesito para que me ayudes, sino que quiero que cuentes conmigo, Señor. ¿Cuántas veces no he venido delante de ti, Señor, a pedirte cosas? Porque creo que las merezco, porque me he portado bien. Y quiero justificarme, Señor, en mi condición. ¿Cuántas veces, Señor, no he venido delante de ti, sabiendo que soy pecador, pero culpando a otros? Y no reconozco mi responsabilidad. Señor, gracias, porque saber que delante de ti podemos ser tan transparentes, porque no te podemos ocultar nada. Y tú así, Señor, nos aceptas. Así nos amas. Así nos recibes. Para limpiarnos, para cambiarnos, para usarnos en tu reino. Señor, míranos a quienes estamos aquí. Señor, queremos realmente, de corazón, ser esa luz que este mundo necesita. Donde nos pusiste, Señor, aquí en esta ciudad, en este sector, en ese vecindario, en esa empresa, en esa familia, en ese salón de clases, Señor, donde tú nos has puesto. Queremos, Señor, ser esa luz sobre la mesa que alumbre a todos. Seguramente hay cosas todavía con las que luchamos, pero queremos, Señor, que seas tú con tu espíritu que avives ese fuego en nosotros, esa llama, y que brillemos. Ayúdanos, Señor, a que reconozcamos esa pobreza espiritual delante de ti, para que tú nos llenes de todo, Señor, de todo don perfecto que tienes para nosotros. Señor, a veces nos cuesta entender la dimensión de lo que es ser pobres en espíritu. A veces, Señor, nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Y sí reconocemos las capacidades, la autosuficiencia, la personalidad, los logros. Pero gracias por recordarnos, Señor, que delante de ti, lo único importante es lo que tú nos das, lo que tú haces por nosotros, lo que tú haces en nosotros, de aquello de lo que tú nos llenas a nosotros. Te agradecemos, Señor, hoy que celebramos la Santa Cena, donde recordamos tu sacrificio, donde recordamos, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, para que recibiéramos todo, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, Señor, nada nos hemos ganado, todo nos lo has dado y nos lo darás por gracia. Tu salvación, Señor. Ser parte del reino, ser siervos tuyos, Señor. Porque aunque somos pecadores, como Pedro lo reconoció, tú lo llamaste para ser pescador de hombres, y queremos ser también nosotros así, útiles en tus manos, como Moisés, que se sentía incapaz. También, Señor,
el mundo quizás no somos capaces y no valemos nada, pero Señor, para ti sí. Y valemos por lo que tú diste en la cruz por nosotros, por lo que hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos esta mañana, porque podemos recordar a través de tu palabra que así es, Señor.